Hablemos de... Amigos televidentes, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Jaramillo y les doy la más cordial bienvenida a su programa Hablemos de, donde trataremos puntos sobre tradición, cultura y personajes. El día de hoy contamos con la presencia de la señora concejala Marcia Sánchez. A continuación, entonces, conozcamos quién es nuestro invitado de hoy. En el barrio Monserrat, uno de los más tradicionales del Valle del Amanecer, nace Marcia Sánchez Viñachi, cuarta de 7 hermanos de la familia de don José Sánchez y Judith Viñachi. Su vida escolar inició en la Escuela Inmaculada, pasando su adolescencia en el Colegio Nacional Otavalo. Su inclinación por la naturaleza la llevó a seguir sus estudios en Quito, en la Universidad Central del Ecuador, donde obtiene el título de licenciada en Biología y Química. Su vida profesional empezó en su querido Colegio Nacional Otavalo, dejando a su paso su huella en sus 21 años de docencia. Su siguiente paso fue la vida empresarial. Así nació la Papelería Sánchez, hoy Corporación Sánchez. Su vocación por la naturaleza le hicieron incurrir en la defensa de la misma, realizando investigaciones con sus estudiantes y con la Fundación Arrayanes. La falta de respuestas de las autoridades la motivaron a iniciar su carrera política, siendo concejal por 2 ocasiones hasta la actualidad. Ha sido pionera para la aprobación de proyectos en beneficio de la naturaleza y de los derechos de la mujer, la familia y la sociedad. Marcia Sánchez, mujer, política y empresaria. Iniciemos entonces con este diálogo. Licenciada, bienvenida, un gusto tenerla con nosotros. Bueno, yo les agradezco muchísimo y igualmente me alegra que estén aquí en mi casa para hacer este reportaje, que me parece muy interesante y bueno, personalmente yo les agradezco. Empecemos entonces comentándonos un poquito acerca de su entorno familiar. ¿Cómo está conformado? Bueno, yo vivo con mi hija María Judith Sánchez. Ella es ingeniera comercial. Mi hermana Liliana Sánchez, ella me ha acompañado igualmente todo el tiempo, y mi sobrino ingeniero Tomás Sánchez. Entonces vivimos los 4 aquí en la casa y consideramos que es una familia. Actualmente las familias están conformadas de diferente manera, diría yo. Todos sabemos, en mi caso, yo soy madre soltera, tuve a mi hija María Judith y bueno, hoy me acompañan mi hermana y mi sobrino. ¿Cómo ha sido esta experiencia de ser madre soltera? Es una experiencia muy halagadora, podría ser, ya que la ha ayudado a afrontar sola su vida y a salir adelante por sus propias fuerzas y sus méritos. Bueno, el asumir un reto así sí es bastante complicado. En nuestro medio y en la época que yo le tuve a María Judith, era, bueno, sí diría, como era maestra, sí se complicó muchísimo mi vida, diríamos. Sin embargo, esto con apoyo de mi madre, Judith Sánchez, y en verdad hemos logrado solventar. La parte, diría yo, más bien del trabajo y todo, sí ha sido mi hija un estímulo, porque desde que la tuve, o sea, cambió mi vida. O sea, ella pensaba en el futuro, pensaba en que debía asegurar no solamente la cuestión material, sino la parte de formación, la parte de, diría yo, de educación. Entonces, eso hizo que yo después de algún tiempo ya no piense en que solamente el mensual de maestra era suficiente, sino que sin descuidar mi función de maestra, también puse la papelería. Entonces, eso complementó y en verdad yo doy gracias a Dios de que las cosas han salido bien. La compañía de su hermana también ha sido fundamental en este proceso. Sí, ella me ha acompañado muchísimo tiempo y diría yo que en la parte ya de la papelería mismo, de la empresa que se conformó, ha sido muy importante. Ella ha sido la parte que diría yo en donde yo he confiado muchísimo. Ella ha estado al frente prácticamente de la papelería porque yo no descuidé mi función de maestra. Entonces ella más bien se dedicó y claro, nosotros
Poco a poco hemos ido incrementando y luego cuando mi hija ya se graduó en la Universidad Católica en Quito, ella bajó a administrar la papelería. ¿Cómo podría definir usted un día en la vida de su familia? Bueno, yo soy, ¿cómo le diría? Una persona que me gusta la libertad primero y luego sí soy organizada. Yo me despierto a las 5:30 o a veces mucho más antes y comienzo a leer. Y luego salgo a caminar. Yo camino de media hora a 3/4 de hora. Bajo al Parque San Sebastián y ahí me doy la vuelta y hago mis ejercicios de respiración y luego regreso ya a tomar el desayuno y luego, bueno, la parte del aseo y todo y ya prepararme para ya salir a las 8 de la mañana tengo que estar abriendo yo la papelería y luego 9 de la mañana ya tengo que estar actualmente en el municipio. Hablando de sus actividades, enfocándonos un poco en su actividad estudiantil, ¿qué recuerdos tiene de esa época? Bueno, yo me eduqué en la escuela La Inmaculada. ¿Cómo le diría? Pienso yo que la educación en una institución religiosa sí es elitista. Yo recuerdo muy bien que teníamos compañeras, bueno, aquí ya no se maneja, diríamos, las clases sociales, pero sí algo de, hasta cierto punto de preferencia a ciertas familias. Entonces, dentro de mi grupo de compañeras de la escuela, sí teníamos algunas compañeras cuyas familias eran mucho más conocidas que las nuestras. Sin embargo, yo diría que esta contradicción en cuanto al trato mismo, un poco más preferencial a cierto grupo, hizo que en mí despierte más bien ese deseo de que las cosas no pueden ser así, sino que debe ser igual. O sea, todos somos iguales y esto más bien en mí sembró un espíritu, diría yo, de lucha y hasta cierto punto de que, o sea, uno tiene que seguir adelante y no solamente pensar de que nosotros estamos, ¿cómo le diría? No igual diría que todos, sino más bien que tenemos que luchar más bien por la igualdad. Entonces, yo recuerdo que ahí quizá una de las maestras que más me impresionó fue la señorita Teresa Pazmiño. Ella es una maestra que sembró en mí, y yo me acuerdo que en ese tiempo ella nos dio a conocer que en Cuba se había iniciado la revolución. Yo desde ahí me acuerdo. O sea, yo estaba en 2º grado cuando ella fue mi maestra y nos dio a conocer y luego nos dijo que ya la revolución había triunfado. Entonces son cosas que a uno sí se le graban, ¿no? Ya en el colegio yo me eduqué en hoy el Instituto Otavalo, 6 años que pasé ahí. Bueno, yo recuerdo de mis maestros. En cuanto a la formación ya académica, yo recuerdo al señor Osvaldo Paredes, un profesor de biología muy exigente, que sembró en mí primero el amor a la biología misma, porque yo soy de profesión maestra, soy licenciada en biología y química. Entonces, yo considero que él me ayudó muchísimo a que defina qué era lo que quería hacer. Pero también hay maestras como por ejemplo la señorita Marina Larrea. Ella, en cambio, era la parte de formación, nos daba no corte y confección, sino más bien todo lo que era manualidades. Entonces, igual, o sea, esa parte es muy importante, el aprender a que el arte es fundamental. Ella era una artista, no en la pintura, no en la escultura, sino más bien una artista en cuanto a lo que hacía, los bordados en sus manteles, en sus sábanas, era un arte. Entonces, igual, o sea, a mí sí me gusta esa parte de ser muy minuciosa diríamos, en hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta hacer los arreglos florales que estén bien bonitos y que haga juego con el entorno. Entonces, quizá eso también fue importante. Otra de las cosas fue los compañeros que tuvimos. Yo me eduqué cuando el instituto, y hoy igualmente ya es mixto. Éramos 21 compañeros, 17 hombres y 4 mujeres.
Y yo recuerdo tanto, los hombres han influido muchísimo en mi vida, diría yo. Por ejemplo, yo fui compañera de Juan Ruales, fui compañera de Marco Chicaiza, fui compañera de Edgar Guerra, Fulton Salas. Es decir, amigos que no solamente fueron compañeros en el aula, sino más bien a partir de tercer curso nosotros ya comenzamos a tener otra visión de la vida. Yo le diría que ahí comenzamos a formar lo que fue la Tabaliba. Todo el mundo conoce lo que fue la Tabaliba. Cierto es que no aparecíamos las mujeres, sin embargo, por atrás la influencia que nosotros ejercíamos era muy decisiva. Yo muchas veces les digo, ustedes eran machistas. No, dice, sí les tomábamos en cuenta, y es cierto, sí nos tomaban en cuenta, pero no nos visibilizaban como deberían haberlo hecho. Entonces, yo considero que esa etapa de mi vida fue muy decisiva para mi formación ideológica, porque con ellos comenzamos a ver las cosas de diferente manera. La injusticia para nosotros era una cosa que nos dolía. La falta de libertades era otra cosa que nos afectaba. Y por eso el Atabaliba no solamente era un grupo de deportistas, sí, había muy buenos deportistas, pero más fue la parte social en la que nosotros trabajamos. Una vez ya culminada esta etapa secundaria, ¿qué fue lo que se dedicó? Bueno, de ahí, como no había universidad acá en Imbabura, mis padres decidieron enviarme a Quito. Entonces yo fui a la Universidad Central, yo soy producto de la Universidad Central. Bueno, ahí igualmente yo tuve compañeros y compañeras que muy importantes, diría. Por ejemplo, el caso de mi compañera Marta Cepeda. Ella era una compañera testiga de Jehová, pero muy espiritual, pero muy respetuosa. Ella decía siempre, yo respeto tu religión, ¿no? Porque decía, yo nunca te voy a poder cambiar. Y yo igualmente nunca podía influir en ella para cambiarle su religión, pero era una persona muy respetuosa, muy espiritual. Igualmente recuerdo a mi compañera Teresa Machado, una de las mejores alumnas de la universidad, muy buena, excelente. Entonces en mi grupo teníamos igualmente a otra compañera, éramos 4 compañeras que nos llevábamos muy bien y que en verdad ya en la universidad mismo nos apoyábamos, ¿no?, en cuanto a la parte académica. Pero uno se da cuenta la diferencia entre la parte de educación del colegio y de la universidad. Allá ya comenzamos a ser más individualistas, en cambio en el colegio somos todo un equipo, diríamos, un grupo. Y luego ya cuando nos graduamos todo el mundo se separa y se va. Y yo regresé acá a Otavalo como profesora del Colegio Otavalo, Instituto Otavalo, donde permanecí 21 años. Yo fui maestra 21 años. Bueno, cuando fui maestra, pienso que mi función la cumplí. O sea, me gustaba educar. Pero para educar, en verdad, no solamente hay que cumplir con el programa que se tiene, sino más bien dedicarse un poco más a la investigación. Y eso fue lo que hice. Yo me dediqué a la investigación, lo que hizo que en verdad nosotros investigáramos, por ejemplo, los problemas ambientales que tenía Otavalo. Y ahí la Fundación Natura se interesó muchísimo y yo diría que la parte ecológica mía es resultado de toda la capacitación que hizo en mi Fundación Natura. Sin embargo, la parte de, diríamos ya de lucha, la parte de cuando uno demanda, diríamos ya, que hay ciertas cosas ambientales que no está bien, esa parte más bien yo la asumo de Acción Ecológica. Acción Ecológica es una de las instituciones más grandes del país igualmente, pero que se dedica más a la parte de denuncia. Y ellos les respaldan. Yo ahí tendría que mencionar a Esperanza Martínez. Yo le digo, tú eres culpable de que yo me haya metido a la ecología y me haya metido después a la política. Bueno, ella no es política, su esposo es político. Pero en cambio ella influyó tanto y hizo que yo piense que la defensa del medio ambiente es una de las luchas que uno tiene que asumirle con responsabilidad.
Bueno, cuando fui maestra hicimos una investigación de los principales problemas ambientales de Otavalo, por ejemplo, del río Machángara, del río Tejar, pero una de las investigaciones que más yo no voy a olvidar y voy siempre a poner presente, diríamos, fue la investigación que hicimos con los alumnos de Río Blanco. ¿Ya? Yo considero que los alumnos le pueden rebasar a uno, y eso pasó conmigo. Ellos no se conformaron con la investigación ni con el formato que yo les había indicado, sino más bien ellos acudieron a la Politécnica Nacional. ¿Ya? Y ahí les orientaron, hubo un maestro que les orientó muy bien y dijo, bueno, para hacer una investigación de un río hay que hacer este proceso. Y logramos que en verdad se pueda determinar, una vez que ya cumplieron con todo, se pudo determinar que luego que en el Río Blanco, luego que pasaba por la fábrica de cemento Cerro Alegre, en ese tiempo, hoy Lafarge, una vez que recibía todo el impacto del búnker, de todos los desperdicios, el Río Blanco perdía no solamente su color, sino toda la flora y la fauna que existía ahí. Entonces nos dimos cuenta que había perdido, por ejemplo, había desaparecido todo lo que era el berro. Y animales como los escribanos, los villicos y una serie de animales habían desaparecido. Esta investigación de estos 3 alumnos fue tan importante que cuando hubo una marcha de la FICI, nosotros llevamos, y solo esas 3 líneas nos permitió que la fábrica de cemento acepte que estaba contaminando el Río Blanco. Y como claro fue una marcha en donde participaron inclusive los derechos humanos, se decidió que hagamos un seguimiento y logramos que la fábrica no solamente diga, bueno, en verdad contaminamos, sino que construya las piscinas de sedimentación para evitar y separar, diríamos, en gran parte los desechos, especialmente de aceites de búnkeres que botaban antes directamente al Río Blanco. Entonces, para mí eso fue una cuestión muy importante porque logramos que, se ha tomado en cuenta Otavalo y más que nada que corrijan en este caso este problema ambiental que había. Es una muy linda experiencia en su labor de maestra, pero sin embargo, en todos los ámbitos hay un mal sabor de boca también. Entonces, ¿cuál podría usted definir que fue una etapa difícil en su trayectoria de maestra? Una cosa que, por ejemplo, a mí tampoco me voy a olvidar es que a uno le encarguen una materia que no es de uno. Me acuerdo que me dijeron, usted va a dar historia. Yo decía, no puedo dar. Cuando ya me dijeron, no, es que dentro de su, ahí en la parte que a uno le dan, no, las horas de trabajo, tiene que completar con historia. Yo tuve que leerme para dar una clase de historia, me leí un libro. Y yo fui donde el rector y le dije, no, yo no puedo, porque en verdad yo no soy especialista en eso, es una cosa tan negativa que a uno le encarguen algo que uno no sabe. Entonces ahí sí yo dije, no, esto no puede ser. Igualmente otra cosa que no me gustaba mucho era que le obliguen a uno a esquematizarse en todo. A ver, ustedes tienen que hacer, por decirle, el programa de ciencias naturales es este. Yeah. Entonces, una vez le encuentro al inspector general y abrimos la puerta y él parado ahí. Entonces, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿me están siguiendo, no? Dice, sí, porque vos estás dando cosas que no debes dar, me dijo él. Yeah. Yo le digo, ¿cómo cuáles? Claro, yo no daba la contaminación de México, yo no daba la contaminación de París, no. Yo hablaba de la contaminación de Otavalo. Le decía, la contaminación del río Tejar es esta, la contaminación del Machángara es esta. Y claro, para él decía, ¿y qué tal si la Cemento Cerro Alegre a nosotros nos demanda? Que sí, o sea, nos amenazaba. Nos dijeron que nos iban a seguir juicio. Entonces, nosotros decíamos, pero es real. Esas cosas a mí sí me molestaba. O que yo le saque a los alumnos, por ejemplo, les decía, ahora vamos a irnos para al río y vamos a ver los ecosistemas que hay ahí. Entonces, claro, la parte teórica ya les daba, pero la parte ya
práctica les decía, a ver, ustedes vean qué tipo de ecosistemas nomás existen ahí. Entonces decían, pero ¿cómo le sacas ahí fuera de clase? O sea, ese esquema de que las clases tienen que ser sentadas en un escritorio, en un pupitre, y que los alumnos y la maestra adelante, no. Esa parte tampoco a mí me gustaba. Y pienso que con la materia de ciencias naturales y biología uno puede explayarse, diríamos, sacando las cosas, más bien sacándoles afuera, porque es práctico eso. Hay cosas como lo siguiente, yo sí rompí el esquema. Les decía, a ver, como de ver ustedes van a analizar la canción Ballenas de Roberto Carlos. Ya. Esa es una canción ecologista, con un mensaje muy grande, entonces, pero como los alumnos por la situación económica no tenían su equipo de sonido, como ahora todo el mundo tiene y puede escuchar, yo tenía que decirle a mi compañero Marco Chicaiza, por favor, a tales horas quiero que les pongas esta canción 3 veces seguidas porque ellos tienen un deber. Entonces, ellos hacían. Y yo me acuerdo que les mandaba, y para ellos igual no se van a olvidar. Y sí se acuerdan, dice, usted nos mandó este deber. Entonces, igualmente ellos decían, licenciada, el día domingo escuchará esta canción. Y me dedicaban, por ejemplo, las canciones de Mercedes Sosa. Yeah. Entonces, igual con un mensaje, decía, esto es para usted. Entonces, sí, eso me parece cosas muy interesantes, ¿no? Que a uno le van marcando, claro, sí, le van sí, creando marcando la recuerdos. vida. Licenciada, hacemos un corte para hacer una pausa, amigos televidentes. También queremos agradecer a nuestros auspiciantes, así que no se despeguen de la pantalla, que enseguida regresamos. Date el gusto de alcanzar tus metas con orgullo y dignidad por el progreso del país y la comunidad. Con crédito para tus sueños, con respaldo y facilidad, con confianza en todo momento, con garantía y seguridad. Pila Wintío Limitada. Gracias, Pila Wintío. Gracias, Pila Wintío. Gracias, Pila Wintío. Gracias, Pila Wintío. Tu cooperativa, Pila Wintío Limitada. Tu cooperativa. En Otavalo, El Ejecutivo, lo mejor en ropa formal para damas, caballeros y niños. La elegancia y el buen gusto en El Ejecutivo. Camisas de marca Rex, Manhattan, John Henry, Van Shoes, El, Dino Roll. Pantalones de casimir y gabardina. Corbatas con una variedad y gama de colores. Calzado casual y cómodo. Ternos, abrigos y trajes formales. Elaborados a su medida y en telas importadas. El Ejecutivo, en la calle Roca y Colón esquina. Visítenos. Ya una vez culminada este proceso de ser maestra, ¿cuáles fueron sus siguientes pasos? Primero, cuando yo a los 21 años ya me di cuenta que ya había cumplido como maestra, dije, me voy. Me acuerdo del primer día de clases, no les hicieron uniformar, no les dieron ningún mensaje a los alumnos. Yo subí a la biblioteca y le dije a Germánico Guevara, le digo, voy a redactar mi renuncia. Decía, pero ¿cómo si a usted le gusta ser maestra? Usted ha hecho trabajo de investigación, porque nosotros reforestamos, por ejemplo, San Vicente, entre los trabajos así. Decía, sí le gusta. No, le dije, ya he cumplido, yo me voy. Redactamos la renuncia, fui donde el rector, y el rector decía, no puede ser que usted renuncie. Sí, le dijo, tenga mi renuncia. Y renuncié. Pero ya mi vida estuvo trazada, diríamos, porque yo ya era ecologista. Ya. Entonces yo veía que dentro de mi función ya como ciudadana estaba el luchar contra la contaminación. Y claro, la contaminación producida por grandes empresas como la fábrica de cementos Selva Alegre, o la denuncia que tendríamos y la lucha que iniciamos, diríamos, ya como grupo ecologista, porque ahí sí tengo que mencionar, ya nos unimos varios profesionales de aquí de Otavalo.
Ahí estuvo el arquitecto Alfonso Rodríguez, estuvo la economista Victoria Gómez, entre los estuvo el doctor Germánico Guevara, entre los que más nos involucramos, diríamos, en esta lucha ecologista, y conformamos la Fundación Arrayán. Entonces, ahí sí ya fue otra lucha. Entonces, yo de maestra dejé, pero seguí la lucha ya con el grupo Arrayán, pero ya tenía la papelería. O sea, yo ya me había instalado y consideraba que en verdad para dedicarme a esta lucha y para poder dedicarme también a la empresa que ya tenía, bueno, tenía que dejar lo otro. Entonces, por eso tuve que renunciar como maestra. Dentro del grupo Arrayán que nos comenta, ¿cuál fue su labor? Bueno, con el grupo Arrayán hicimos muchas cosas muy importantes. Yo, por ejemplo, agradezco muchísimo a la economista Victoria Gómez. Vicky fue una de las, ¿cómo le diría?, compañeras muy tenaces. Igual Germánico Guevara. Bueno, Alfonso Rodríguez siempre venía los fines de semana. Con ella hicimos una investigación sobre la Cemento Selva Alegre. Muy difícil de comprobar que, por ejemplo, el polvillo afecta y cómo afecta. Sin embargo, sí logramos nosotros que, ¿cómo le diría?, comprobar con los varios sectores de ahí que había productos que habían desaparecido. Como por ejemplo, en ciertos sectores que son más afectados, las habas, que es un producto que en verdad se da por esos sectores. Y igualmente, o sea, hicimos un trabajo de denuncia con el municipio. Desafortunadamente, cuando ya Acción Ecológica igualmente nos apoyó, el municipio dio pie atrás. Ya no quisieron y en verdad para nosotros se nos dificultó. Lo que sí logramos es, por ejemplo, determinar qué tipo de contaminación y hasta qué grado teníamos aquí en los ríos de Otavalo. Y algo muy importante fue también, pero bueno, eso hicimos con los alumnos del colegio, fue determinar el tipo de desechos que se producían aquí en Otavalo. Con Vicky Gómez hicimos muchísimo de investigación, especialmente en la cuestión ambiental. Estos pasos fueron lo que le fue vinculando en la política también. Así es. O sea, de ecologista sí ya uno pasa a la política, porque dentro del grupo mismo decíamos, no podemos lograr que, por ejemplo, el municipio se interese por el problema ambiental. Y dijimos, bueno, alguien del grupo ya tiene que lanzarse a la política, porque desde afuera no se podía. Y fue porque cuando nosotros comprobamos que la Cemento Selva Alegre contaminaba, fuimos a varias reuniones. Y claro, la Cemento dijo, bueno, podemos hacer, a ver, ¿qué es lo que quiere? Le decíamos, bueno, vamos viéndonos. Nuestra propuesta era que la Cemento Selva Alegre financie los recolectores de basura, unos 2 recolectores de basura. Al comienzo creo que ni leyeron la propuesta, porque dijeron, bueno, les vamos a aceptar. Pero una vez que leyeron la propuesta, dijeron, ¿cómo van a creer que nosotros demos los recolectores? Le decíamos, pero si están afectando tanto a Otavalo, están utilizando la materia prima de Otavalo, ¿por qué no pueden ayudar a que se mantenga limpio Otavalo y den los recolectores? Esa fue una decepción muy grande. Me acuerdo tanto que salimos llorando, yo y la Vicky, de las iras y de la impotencia. Dijimos, no, desde afuera la lucha es muy difícil. Y ahí decidimos que del grupo alguien tenía que entrar a la política. Como yo era la más conocida, me dijeron, vos tienes que lanzarte. Dije, bueno, y como ya había estado vinculada con el movimiento indígena y con, bueno, no existía todavía el Pachacuti, porque mi trabajo comenzó políticamente, pienso que desde hace unos 30 años o más. Entonces, ya más bien con la parte, diríamos, de la izquierda, yo ya estaba vinculada. Entonces dije, bueno, en verdad, o sea, vamos viendo. ¿El primer cargo, la primera designación que usted tuvo políticamente? Bueno, la primera designación fue como concejala del 96, 96 hasta el 2000. Sí, yo fui candidata del Pachacuti. Pienso que ahí estuvimos tan fuertes que
Bueno, yo entré muy bien. Yo nunca pensé que iba a perder, le comento, la primera vez que fui Creo que eso es concejala. muy importante, creo que porque cuando uno está seguro de sí mismo, creo que es el paso más grande. Bueno, también viendo el apoyo, ¿no?, Claro. que tenía, y sí me conocían. Yo me acuerdo tanto que un compañero me decía: "Ve, lo único que tienes que hacer es ir avisando en Otavalo que estás de candidata". Porque claro, bueno, ya había sido maestra, había sido, ya me conocían por la lucha ecológica, entonces ahí sí fue mucho más fácil, diría yo, la cuestión de ya de entrar a la concejalía, ¿no? Una experiencia muy importante porque, bueno, ahí igualmente, si yo entré por la parte ecológica, igual me metí a esta lucha. Pero algo que en verdad pasó fue, en el primer año comencé a trabajar. Y ya en verdad el alcalde dijo: bueno, sería bueno que haga la investigación nuevamente, retomar la cuestión ambiental y la cuestión de contaminación que produce la Cemento Selva Alegre. Bueno, seguimos con este proceso, ya tuvimos inclusive una institución, una consultora que dijo: nosotros podemos hacer el trabajo. Pero desafortunadamente luego el alcalde dio pie atrás y nos quedamos ahí. Sin embargo, CARE Internacional ya me había ubicado y me dijo: vea, nosotros le queremos apoyar. Ya. Y vamos más bien implementándole primero para que tenga una oficina. Ningún concejal tenía oficina. Ya. Pero CARE Internacional dijo: bueno, le vamos a dar a usted una oficina, o sea, que nos den una oficina donde ya me pusieron la computadora, que de las que pocas que existían en el municipio, pero CARE nos dio. Inclusive designaron un carro. Ya. Nos dieron un carro para que podamos hacer el trabajo. Pero como en verdad la decisión no la tenemos los concejales, sino siempre el alcalde decidía, esa oficina pasó a ser parte luego del municipio y el carro se llevaron a otra función, que no tenía ni siquiera que ver con el objetivo que había tenido CARE para que pueda yo impulsar todo el trabajo de medio ambiente. Claro. Pero ya en el trabajo mismo, me acuerdo tanto que la cuestión de violencia ya comenzó a sonar a nivel nacional, bueno, internacional y nacional. Y ahí sí, diríamos, ya comencé a asistir a la capacitación. Bueno, antes el AMUME, que es la Unión de Mujeres Municipalistas del Ecuador, y hoy también, ¿no?, siempre se preocupó de la capacitación de las concejalas. Porque la función que uno tiene como autoridad tiene que saber cómo hacerla. Exacto. Entonces, teníamos una capacitación mensual, o sea, era así contrarreloj la capacitación a las concejalas. Pero a la vez iban también direccionándonos hacia la cuestión de género. Esto fue muy importante porque yo considero que 1 año y medio trabajé, luché por la cuestión ambiental. Pero luego más bien ya me dediqué a la cuestión de género. Entonces yo propuse que en el presupuesto se ponga 20 millones para que se instale la primera oficina contra la violencia. Era la oficina de la mujer y la familia. Pero esto era contra la violencia mismo. Entonces, bueno, el alcalde como que dijo: bueno, le demos los 20 millones para ver qué hace. Y en verdad, yo logré que iniciar con esos 20 millones para que se contrate a una profesional en Derecho, que fue precisamente la doctora Sofía Figueroa. Entonces, con ella iniciamos este proceso ya de instalar y trabajar contra la violencia. Y que se contrate a una promotora. Me pusieron una secretaria y la oficina que ya se implementó. Bueno, nos fue tan bien porque hubo un apoyo inclusive de la parte, diríamos, de los profesionales de afuera. Ahí estuvieron profesionales, psicólogos, la doctora Yanela Chicaiza, estuvo Alex García, e inclusive médicas que nos apoyaban para que podamos tener un proceso de rehabilitación a las mujeres que habían sufrido violencia, principalmente violencia doméstica.
Entonces teníamos mucha afluencia de gente. Ya. Y el alcalde, claro, yo pedí que esta sea una comisión, la Comisión de la Mujer y la Familia, sea una comisión, la inexperiencia no. Simplemente se creó la comisión, sin darme cuenta que debía haber pedido que no sea transitoria, sino permanente. Cuando ya terminamos los 2 primeros años, en el 98, el alcalde se dio cuenta, dijo, ellos tienen más gente que en el comisariato. Dijo, la Marcia políticamente puede lanzarse a la alcaldía. Entonces, me acuerdo que en la primera sesión de la segunda etapa, cuando terminamos los 2 primeros años, dijo, bueno, se acabó esta comisión. Yo le decía, ¿cómo si es una comisión que primero está dando buenos resultados, tenemos buenos frutos? No es que esté trabajando por Marcia Sánchez, sino por las mujeres de Otavalo. Fue tan duro que fue imposible, o sea, los compañeros igual, ya eran solo compañeros hombres, dijeron sí, que desaparezca la comisión. Y yo salí llorando porque desapareció la comisión y me había quedado ya sin el sustento legal, diríamos. Y tampoco tenía ordenanza. Y a la salida el alcalde me dijo, este proyecto va a pasar donde mi mujer. Yo le dije, su mujer no sabe nada. Yo sé cómo es el proyecto. Y las mujeres de Otavalo saben cómo es el proyecto. Y eso pasó. Me acuerdo que quiso inclusive que la doctora Sofía Figueroa pase a ser funcionaria del municipio, porque ella sí ya manejaba el proyecto. Yeah. Y ella muy, ¿cómo le digo? Muy firme le había dicho, no, este proyecto es de las mujeres de Otavalo y yo me voy con el proyecto y me voy con la licenciada. No nos íbamos a ningún lado porque no teníamos nada. Claro. Entonces salimos y las instituciones de Otavalo, yo me acuerdo que el Bosna, el artesano, dijeron sí, les vamos a ayudar a pagar el arriendo y arrendamos en la Cámara de Comercio. Yeah. Toda la segunda planta. Nos arrendaron a un precio bien bajo y todo. Entonces arrendamos y ahí nos instalamos. Pero ya pueden imaginarse instalarnos casi sin nada. Claro. Pero como ya en Quito se habían, bueno, antes mismo ya en Quito el CONAMO se había enterado de este proyecto, nos invitaron a una reunión. Yo me acuerdo que fui y me dijeron, a ver, explíquenos cuál es su proyecto. Le digo, bueno, les expliqué, ¿no?, cómo estaba estructurado y todo. Dijeron, vea, eso queríamos hacer a nivel nacional, que a través de los espacios de los municipios, las concejalas logren entrar ya a tratar de la cuestión de género y más que nada la problemática de violencia doméstica. Aquí en Otavalo habíamos logrado iniciar ya con la oficina. Entonces, diríamos, la oferta del CONAMO era darnos 17 millones para fortalecerle a la oficina y que podamos nosotros seguir con el trabajo. Pero una vez que ya, bueno, les explicamos y todo, dijeron, no les vamos a dar los 17 millones. Les calificamos para que tenga Otavalo la Comisaría de la Mujer y la Familia. Yo decía, así tan fácil. Si nosotros habíamos estado unidos con las compañeras de Ibarra para poder lograr la comisaría y no se había logrado en 2 o 3 años. Y claro, el CONAMO, como tenía relación directa con el Ministerio de Gobierno, dijeron, les calificamos. Yo regresé y decía, no puede ser que hayamos logrado la Comisaría de la Mujer y la Familia para Otavalo. Eso significaba que Otavalo iba a tener un ingreso de unos 100 millones de sucres para que funcione la comisaría. Pero claro, las comisarías de la mujer eran entes que no estaban adscritos a los municipios, sino que más bien estaban respaldados por la sociedad civil. Por eso es que nos vimos obligadas, las mujeres que estábamos involucradas, a convocar a todas las mujeres lideresas, a todas las dirigentes de Otavalo, para conformar ahora sí una fundación que sea la que respalde a la comisaría. Y claro, ahí logramos que se conforme ya y se forme la fundación, nuestra fundación, SEAMOS. Entonces ahí nace el SEAMOS para respaldar a la Comisaría de la Mujer. El alcalde, Fabián Villarreal, pensó que
si desaparecía del municipio la comisión, la comisaría pasaba a ser parte del municipio. No es así. La comisaría es un ente que está afuera y por lo tanto nosotros tuvimos que respaldarnos afuera, y cuando inauguramos la Comisaría de la Mujer y la Familia, ahí inauguramos en la Cámara de Comercio. Respaldados por la sociedad civil y por el SEAMOS, que era la fundación, que era la contraparte de la comisaría. Entonces seguimos funcionando. Y luego nos presentamos a nivel internacional a un proyecto que había, ¿no?, que apoyaban a este tipo de entidades, el BID. Me acuerdo que fuimos con Sofía Figueroa y otras compañeras y les dijimos que tenemos este proyecto y todo, no muy técnicas nosotros, eso hay que admitirlo, pero les convenció tanto que la encargada del BID era una joven, una chilena. Dijo, yo voy a viajar a Otavalo este fin de semana, así que espérenme ahí. Vino y dijo, el proyecto está bien concebido, pero estructurado mal. Yo les voy a ayudar. Y ella bajaba los fines de semana a ayudarnos a estructurarle muy bien el proyecto para que el BID nos califique. Y calificamos. Y ahí logramos que el BID nos financie todo lo que era la implementación y todo lo que era el respaldo técnico para la comisaría. Entonces, ya le digo, pero con el apoyo de la experta que ellos mismos tenían, eso nos fortaleció. Nos fortaleció muchísimo y luego, en verdad, hemos logrado que, ustedes saben, la función que cumple la comisaría. Yo considero que este logro no es solo mío, es un logro de las mujeres de Otavalo, y especialmente de cierto grupo de mujeres de Otavalo, y entre esas Sofía Figueroa, ¿no?, que ha sido igualmente una parte fundamental en este proceso de las mujeres. Licenciada, hacemos un corte, así que no se despeguen de la pantalla, que enseguida regresamos. Otavalo ya cuenta con lo mejor en televisión mundial por cable, cine, noticias, deportes, cultura, música, ciencias y programación infantil. Continente TV, 24 horas al día. Continente TV, un cable otavaleño para otavaleños. Date el gusto de alcanzar tus metas con orgullo y dignidad por el progreso del país y la comunidad. Con crédito para tus sueños, con respaldo y facilidad, con confianza en todo momento, con garantía y seguridad. Pilagüintío limita. Gracias, Pilagüintío. Gracias, Pilagüintío. Gracias, Pilagüintío. Gracias, Pilagüintío. Tu cooperativa, Pilagüintío limitada. Tu cooperativa. Amigos televidentes, regresamos de la pausa. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Marcia Sánchez, concejala del Cantón. Licenciada, coméntenos ahora sobre su futuro. ¿Cuál va a ser su futuro como mujer, como madre, como profesional? Bueno, en cuanto comenzaría por la parte familiar, no. Yo querría que siempre la familia nos mantengamos unidos. Yo provengo de una familia de 7 hermanos y 6 hermanas y un hermano. Somos muy unidos, estamos generalmente, diríamos, no solamente para las fiestas, sino también en la parte, en las penas, diríamos, siempre nos hemos mantenido unidos. Eso ha permitido que inclusive nos ayudemos mutuamente, que eso lo considero muy importante, y algo que también es, o sea, que debe conocer la ciudadanía. 3 hermanos hemos sido concejales. Mi hermano fue primero, luego fui yo, de ahí mi hermana, la menor, Yolanda. Entonces hemos sido concejales y considero que eso proviene de una herencia, diría yo, de mi abuelo. Mi abuelo Adolfo Viñachi fue uno de los que siempre le gustó trabajar por la comunidad. Yo desde niña le veía haciendo los puentes
a base de mingas, no puentes grandes, no, pero sí puentes que permitan el paso de las personas que vivían más arriba o lejos de la comunidad. Profesionalmente, todos los que conformamos este núcleo familiar, lleguemos a culminar, ¿no?, y a ejercer la profesión que cada uno tiene, y con una visión futurista, diríamos, proyectarse, emprender cosas, que eso me parece muy interesante. Yo aspiro que, por ejemplo, el caso de mi hija, ella tiene su propia empresa que tiene con mi hermano, Huyay, que son los constructores de los parques recreativos que ustedes encuentran ahora ya en todo Imbabura. Yo aspiro a continuar con la papelería, pero siempre ha sido mi sueño tener una librería. Ojalá después de que ya salga del municipio, no digo retirarme de la política, porque más bien yo aspiro a que toda esta experiencia que hemos ido acumulando la podamos transmitir a las jóvenes de cualquier movimiento y partido político que sean. O sea, a mí me interesa que entren al municipio, entren a las juntas parroquiales, al espacio que les toque asumir, pero que lo asuman con responsabilidad y con conocimiento ya, porque sí es necesario tener una base de conocimiento para saber a qué me meto, qué voy a hacer y qué resultados quiero obtener. Es decir, que Marcia Sánchez no buscará una próxima concejalía. No, más bien yo les digo ahora, porque me dicen para qué se capacita tanto, les digo para asesorarles, porque sí me parece importante. Hay compañeras de Ibarra que se verá que usted me ofreció asesorar. Sí le digo, no, yo no tengo problema, porque todo el conocimiento uno tiene que transmitirle, uno no puede llevarse. Claro. Si uno no lo transmite, ha perdido, diríamos, el tiempo. E igualmente en la cuestión ya política, yo lo que quiero es, ya le digo, convertirme en una asesora principalmente para las mujeres. Y para las mujeres que ya están, yo veo que hay mucho interés. Y me alegro muchísimo porque considero que ese es el resultado de todo un trabajo que se ha venido haciendo en beneficio de las mujeres. Y vamos a continuar haciéndolo, y considero que ojalá todas las mujeres que aspiran a llegar a las concejalías, a las presidencias de las juntas parroquiales, o así sea la presidenta del barrio, bueno, lo asuman, pero pensando de que el papel que tenemos las mujeres es muy importante, porque en nuestra visión generalmente no es que seamos totalmente diferentes a los compañeros, no, pero nuestra visión es mucho más, diría yo, hacer las cosas, pero optimizando los recursos y a la vez con resultados en beneficio no solamente de un grupo, sino siempre estamos pensando en beneficio de toda la familia. Así y en este caso de la familia otavaleña, ¿no? Así es, licenciada. Bueno, nos estamos acercando ya al momento final de nuestra programación. ¿Cuál sería su mensaje a la ciudadanía otavaleña y principalmente al papel de la mujer otavaleña? Bueno, el elegir a un candidato o candidata para que ocupe un espacio de poder es una responsabilidad muy grande. Muchas veces nosotros elegimos simplemente por una afinidad política o elegimos por una, diríamos, hasta cierto punto por amistad en muchos casos. O porque, bueno, dicen, él me parece que va a hacer un buen papel. Cuando uno elige tiene que ver analizar muchos factores para poder saber qué papel va a desempeñar ese líder o lideresa que está lanzándose a un determinado espacio de poder. Esto nos va a permitir hasta cierto punto calcular, ya, muy bien, qué formación tiene. Yo considero que no solamente debe ser la formación académica, sino también la formación de el trabajo que ha realizado, no solo teórico, sino en la práctica. A ver, ¿qué he hecho yo en la práctica para poder salir? ¿Qué he hecho yo en la práctica para que mi barrio haya estado bien? ¿Qué he hecho en la práctica para que determinado grupo esté bien? Entonces, yo aspiro que para estas próximas elecciones analicemos muy bien nuestro voto.
y que nuestro voto sea un voto consciente, un voto responsable y que a mí no me den eligiendo lo que yo quiero, porque muchas personas dicen, bueno, yo simplemente no voy a votar. Esa no es una respuesta correcta, diría yo. Y en cuanto a las mujeres en verdad hemos permanecido, yo diría, guardadas, pero eso para nosotros es una, ¿cómo les diría?, una ventaja, porque al estar dentro del hogar aprendimos a administrar, y administrar honradamente. Cuando se han hecho investigaciones, se han dado cuenta que la mujer es más transparente que los hombres. No por eso quiero decir que todos los hombres y las autoridades son corruptas, no. Pero se ha demostrado que así lo es, que las mujeres, o sea, por su propia manera de manejar los recursos, o sea, el manejo es mucho más transparente. Y diría yo, a más de la transparencia, la utilidad. Es decir, nosotros sabemos que el dinero hay que administrarlo bien y que hay que hacerlo bien. Y que nos importe, así no sea nuestro dinero. En el caso de un municipio, no es que el dinero sea de la administración municipal, está administrando la administración, pero el dinero es del pueblo, el dinero es de los y las otavaleñas. Entonces hay que saberlo hacer. Por lo tanto, yo les pediría a las mujeres que participen, pero participemos siempre pensando en que vamos a llegar a ese espacio. Porque muchas veces, en cambio, nos utilizan para llenar las listas. La ley dice que en una lista, las mujeres, la lista debe conformarse en forma equitativa, alternada y secuencial. Si el alcalde es hombre, la primera concejalía mujer, y así irle alternando y secuencialmente asumiendo. Eso por un lado. Por otro lado, no lo asumamos simplemente por vanidad. El momento en que yo me decido participar políticamente, hagámoslo pensando en que tengo que cumplir una función muy importante. Y para cumplir cualquier función que sea, uno tiene que mínimo capacitarse. Qué mejor si a más de capacitarnos, nosotros vamos pensando en que tenemos que profesionalizarnos y saber que si yo soy ya una persona sensibilizada, capacitada y ojalá, algunas ya con profesiones que tienen esa línea o con diplomados que le ayuden a complementar ese proceso, bueno, ahí sí veremos que el resultado va a ser totalmente diferente. Así que mujeres a participar, pero pensando en que participar es responsabilizarnos de lo que hacemos. Así es, licenciada, muchas gracias. Hemos llegado al fin de este diálogo. Gracias por permitirnos ingresar en su hogar y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Ya, muchas gracias. Amigos televidentes, ha sido la licenciada Marcia Sánchez, concejala del Cantón Otavalo. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hablemos de cultura, tradiciones, personajes, lo que Otavalo no debe olvidar. Todos los jueves a las 21 horas, solo por Sarance Visión.